Estamos en Lima Beat 98.7 FM, en el segmento Dialogando. Tenemos como invitada a la psicóloga Roquelín Osorio Frías. El tema de hoy es la violencia doméstica y sus efectos en los niños. La violencia doméstica es el abuso físico, sexual o emocional infringido en un hombre o una mujer por su compañero. Las mujeres son normalmente las víctimas, pero no siempre. De hecho, una mujer de cada 4 sufre el abuso de su pareja. La violencia de las mujeres hacia sus compañeros hombres es poco frecuente, pero ocurre. La violencia es más probable si hay niños en la familia. Con frecuencia comienza durante el embarazo o tras el nacimiento. La violencia doméstica está presente en la mitad de las separaciones que ocurren cada año. En las familias donde se da la violencia doméstica, los niños presencian aproximadamente 2/3 de los incidentes de abuso. Alrededor de la mitad de esos niños han sido golpeados duramente. El abuso sexual y emocional es más frecuente en estas familias. ¿Cómo afectan a los niños, Roquelin? Buenas noches con todos. Bueno, cuando hablamos de violencia nos referimos a un término que es muy común en muchas ciudades, en mundial, ¿no? Y más que todo esto afecta a las familias porque básicamente se da un problema tanto en lo psicológico y tanto como en el bienestar, ¿no? De la familia, desde los padres hasta el niño. Entonces vemos que es importante este tema porque pone en riesgo muchas veces a que en un futuro se den consecuencias como que el niño tenga trastornos de ansiedad, de depresión, ¿no? Y esto es muy importante porque nosotros debemos orientar a los niños, y no solo a ellos, sino a toda la familia a que esto se tiene que llegar a denunciar, y también a que esto no es un problema simplemente como que de una magnitud leve, ¿no? Sino que es un problema que genera y que tiene muchas repercusiones no solo en la familia, sino también en el bienestar psicológico del niño. Bueno, Roquelin, ¿y existe algún efecto a largo plazo? Sí, efectivamente, un gran número de porcentajes de casos de violencia doméstica en niños se ha visto tanto como en la madre como en el niño, ¿no? Que muchas veces estos niños, estar desprotegidos, en largo plazo pueden, uno, mostrarse de igual manera como se han sentido víctimas y poner en riesgo a sus hijos, como también padecer de estrés, de ansiedad, de un trastorno más generalizado, ¿no? Y esto es muy importante porque pone, como digo, en riesgo, ¿no? Y hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces sí hay repercusiones a largo plazo. Bueno, psicóloga Roquelin, ¿por qué cree usted que ha aumentado la violencia familiar en cuarentena en Perú? Justamente estaba hablando de una investigación en la cual se ha visto que ha aumentado mucho el número de casos debido a este confinamiento, en el cual también se ve el mismo hecho de convivir, ¿no? El mismo hecho de que si bien el estrés es un determinante para que nos alteremos, el descontrol, esto también, bueno, no solo en los niños, ¿no? Sino más que todo en la familia. Entonces, tal vez el trabajo y los distintos indicadores que pueden darse en la familia competen a que se pueda llevar a cabo violencia, ¿no? Bueno, ¿y por qué debe ser denunciado estos maltratos y quién puede ayudar más adelante a las madres y a los niños? Bueno, tenemos que el Ministerio de la Mujer y Protección Vulnerable, ¿no? A través de la atención que brinda a los adolescentes, a los niños, ¿no? Que están en situación de riesgo y de peligro, y más que todo en el entorno familiar. Es importante que los niños, o sea, primero es importante alentar al niño que nos diga, ¿no? Que nos cuente lo sucedido, porque no muchos tienen como que esa
ese, ¿cómo se puede decir? Ese aliento como para poder contarlo. No es algo que le preguntes a un niño y libremente te va a contar. Después es importante también recordar que el niño no es responsable de que haya pues, tenido algún indicador de violencia, algún maltrato, ¿no? Dentro, él no es responsable. Y segundo, también ofrecer, ¿no? Ayuda a este niño. Entonces, más que todo con este ministerio sé que trabaja, ¿no? En casos de riesgo de violencia. Bueno, Jacqueline, ¿y por qué cree que usted, los niños, son los mayores afectados en abuso en la violencia familiar? Y yo creo que los niños son los más afectados porque los niños son muy vulnerables. Entonces, al ser muy vulnerables, tienen un mayor riesgo de ser víctimas, ¿no? Entonces, una persona que de alguna manera ya es mayor, una persona que ya tiene conocimiento, piensa, ¿no? Si bien un niño entiende todo, ¿no? Porque los niños son como esponjitas que cualquier cosa que pase y cualquier cosa que le digas se les queda. Entonces, es muy importante tener también en cuenta que los niños al entender todo también están en riesgo. Entonces, si un niño presencia violencia tanto psicológica como física, el toque va a absorber eso y va a tener a largo plazo repercusiones y también dentro de él, ¿no? En su bienestar mental, al momento del colegio, de ir al colegio. Entonces, es un ámbito muy amplio, pero que es muy importante tocarlo. ¿Hay algún organismo que se encarga de combatir la violencia familiar en el Perú? Si bien mecanismos de violencia familiar, no creo, claro, domésticos sí, puede haber estas líneas telefónicas, el 101 tal vez, que de alguna manera, ahora en cuarentena también he visto que se han activado mucho más y porque ha presenciado muchos casos y también en el mundo, pero así de organismo creo que sería el Ministerio, ¿no? De Mujer y Poblaciones Vulnerables, el que estaba comentando, que es el único como que el que ayuda a los adolescentes, niños, ¿no? Ujú. Jacqueline, ¿se han reportado más casos de violencia familiar en hogares más alejados de la ciudad? ¿Y por qué? Yo creo que un indicador para estos casos es lamentable y decirlo así, pero muchas veces es por la misma pobreza, ¿no? O la situación económica de la familia, el hecho de que esta situación vulnere también tanto a la familia y a la vez tenga un estrés, ¿no? Y como hablaba de que este estrés se genera en el ámbito familiar, entonces la dinámica familiar se ve como que un poco más, por así decirlo, dañada. Entonces, de alguna manera, esto cae en que se puede dar violencia tanto en el padre, violencia de la madre, pareja, ¿no? Violencia con los niños también. Ujú. Muchas gracias, Jacqueline. Te pediría que envíes un mensaje a nuestros oyentes que nos sintonizan en Radio Bit. Bueno, para todos ustedes, yo estoy muy agradecida de haber estado aquí, de que podamos compartir un poco más sobre este tema, que es muy importante. Es muy importante escuchar a los menores, muy importante escuchar a los niños, porque estos niños son personas que muchas veces no tienen ese valor como para sacar, ¿no? Ni ese aliento. Y es muy importante también darse cuenta que no solamente puede ser alguien externo, sino alguien interno, alguien que forme incluso parte de la familia tocando este tema de violencia doméstica y saber que un niño y un adolescente muchas veces no tienen ese afronte, ¿no? Como para tomar y tener las habilidades para enfrentar un caso de violencia. Así que es muy necesario darnos cuenta, siempre ofrecer apoyo y mucha ayuda a todos los casos en cuanto se presenta violencia doméstica, violencia familiar. Gracias, Gracias. Jacqueline. Esta fue nuestra psicóloga en Radio Bit 98.7 FM. Gracias a todos nuestros oyentes y a ti, Jacqueline, nuevamente. Nos vemos en nuevo segmento de Dialogando.